o los mensajes que le mandé, que habían dos, ¿sí? El primer mensaje es que, bueno, habían unos videos sobre la producción de queso, uno sobre la producción de queso industrial, el otro sobre la producción de queso, digamos, cómo hacer un queso en la casa, ¿sí? Un poco para complementar lo que vimos el otro día. Eh, Están ahí, sale bien claro el proceso tanto para hacerlo en casa como industrial, y la idea de eso, más que nada, no es que no haya ninguna tarea asociada, vean los videos nomás porque así complementan la materia que vimos, ¿sí? En verdad están bastante, se entiende un poco mejor el proceso, ¿sí? Ahí está el proceso, ¿sí? De la fabricación del queso, ¿sí? De hecho, la persona que hace el queso, ¿sí? Que lo explica en español, explica justamente hace todo este proceso, ¿sí? Está ahí con la leche, ¿sí? Explica esta necesidad de que no necesariamente yo tengo que usar eh, leche pasteurizada, sino que ojalá semi-pasteurizada, porque hay dentro de la leche, ¿sí? Hay muchas bacterias y o hongos, ¿sí? Que benefician los procesos de, en este caso, del cuajado y de la formación del queso, ¿sí? Entonces, mucha gente, ¿sí? En vez de comprar leche 100% pasteurizada, ¿sí? Que es lo que uno tiende a consumir, eh, prefiere leche semi-pasteurizada, ¿sí? O que solamente pase por uno de los procesos de calor, porque así aprovecha ciertos organismos, microorganismos que también trae el queso, ¿sí? Y en ese sentido es muy positivo, ¿sí? Es bastante positivo, porque como una de las cosas importantes del queso es que tenga una variedad de sabores, una variedad de olores, ¿sí? Una variedad de texturas, ¿sí? Dependiendo del queso que yo vaya a fabricar, y que éstas se potencien a través del coagulante, ¿sí? De este microorganismo con el cual yo parto el proceso. Como decía, el proceso en sí es muy parecido al del pan, ¿sí? La diferencia, claro, que uno es con harina, el otro es con leche. El ejemplo también de esto, después, un poco para que se dieran la cuenta de por qué es importante usar esta leche semi-pasteurizada, es como cuando la gente fabrica pan y a veces dice que es mejor hacer el pan en vez de con agua de la llave, a lo mejor hacerla con agua mineral en algunos casos, o a veces simplemente con agua, ¿cómo se llama? Como eh, que no venga de la llave, sino que esté filtrada, ¿sí? Porque justamente se potencian ciertos sabores y ciertas reacciones químicas que ocurren dentro del, de la fabricación y el proceso del queso, ¿sí? Eh, Esto es lo que quedó un poco pendiente, sí, más que nada para que lo revisemos ahora. Generalmente, y tiene relación con lo que hablé recién, ¿sí? Cuando yo hago queso, sí, muchas veces puede ocurrir el error de que no elija bien la materia prima, de que no elija bien mi leche. Acuérdense que lo conversamos en su momento, ¿sí? El producto depende de la materia prima. Si yo no tengo una materia prima de la calidad necesaria, ¿sí? Con las características que yo necesito, el producto tampoco va a tener las características necesarias, ni va a ser como yo necesito, ¿sí? Ay, espérense, voy a tener que ponerlo así porque se ve muy chico, parece. No, quedó igual. Ya, perdón. Disculpe. Se ve como todo como enmarcado, ¿sí? Además de eso, puede haber mucho descuido, esto es frecuente, ¿sí? Que en algún momento de la fabricación del queso se pierda la inocuidad, ¿sí? Es súper frecuente, sobre todo en Chile, cuando uno compra a veces queso del cabra, va para allá para la cuarta región, y es un clásico que los quesos a veces uno los compra por ahí en la carretera y después andan todos con dolor de guata porque justamente a lo mejor la manipulación de la leche de cabra o el proceso de fabricación del queso no se hizo con la medida de higiene necesaria. La ideal siempre acá, ¿se acuerdan que en algún momento, no sé si vieron el video, lo que conversábamos, que esta temperatura de coagulación, que dice que alrededor de 30 grados, ahí se ve, no sé si se alcanza a ver bien, lo voy a agrandar un poquito, ¿sí? Que la temperatura de coagulación, que se hace alrededor de los 30 grados, si yo no la mantengo pareja a los 30 grados, también voy a tener problemas, ¿sí? Lo que dice ahí, falta de uniformidad. Tengo que mantenerla, perdón, pareja. Se tiene que mantener pareja. Si no, el producto no va a quedar bueno. Que se utilicen mal los utensilios, bueno, nuevamente la falta de limpieza,
Y la falta, o sea, cuando yo almaceno el producto, por ejemplo, si quiero hacer un queso maduro, que necesita reposo, que necesita que madure, que las reacciones se mantengan por más tiempo, ahí se ve, ¿sí? Que a lo mejor no esté en las condiciones adecuadas de humedad, que a lo mejor no esté en las condiciones adecuadas de maduración durante, o sea, de temperatura también durante la maduración, y en ese caso también el queso puede quedar con una calidad que no sea muy buena. Eh, a veces uno compra quesos, por ejemplo, en el sur de Chile, ¿sí? Y poniendo el otro ejemplo, ya vimos lo que pasa cuando uno no compra queso en el norte, en la cuarta región, y se enferma la guata, a veces en el sur, justamente porque las condiciones de almacenamiento no son adecuadas. De repente uno compra unos quesos que están como medio ácidos, ¿sí? Medio amargos. Y justamente ese amargor que traen esos quesos, ¿sí? Eh, que de repente no es un amargor que es propio del tipo de queso, eso es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Que no va a ser un amargor propio del tipo de queso, sino que a veces uno compra un queso y viene muy amargo o muy, muy fuerte, cuando debería ser un queso no tan fuerte de sabor, es porque en las condiciones de almacenamiento no se mantuvieron. A lo mejor había un poco de humedad o demasiada humedad en el lugar donde se dejó madurando. O a lo mejor las temperaturas subieron y eso hizo que se empezaran a formar otras reacciones, que se empezara a formar demasiado ácido láctico y quedó demasiado ácido, ¿sí? Entonces, por eso siempre, lo vuelvo a repetir, hay que cumplir, digamos, con los procesos y cumplir que se mantengan, ¿sí? Eh, las condiciones lo más parejas durante toda la elaboración. A ver, quiero ver si puedo arreglar esto que me molesta un poco, que se vea como, no sé por qué se ve así. A ver si se ve mejor. Tampoco. Ya. No sé por qué se me ve así como alargado, no quería que se viera alargado. Sí, porque es como que pierde. Bueno, cuando hago queso fresco, aquí están los flujos de elaboración, esto después los pueden revisar con más calma, ¿sí? A fondo hablo un poco del proceso. La diferencia es que cuando se hacen estos quesos frescos, típicos que los que uno compra en el supermercado y duran un ratito, ¿sí? Duran a lo mejor 3, 4 días abiertos. La diferencia, como dice ahí, eh, que después del descremado, ¿sí? Se hace una estandarización. ¿Se acuerda la estandarización que se hacía de la leche al principio? ¿Sí? Acá también se hace una estandarización extra, ¿sí? Justamente, o sea, se le quita toda la crema, ¿sí? Y después se vuelve a estandarizar la leche, cuando se le quita la crema, ¿sí? Cuando se recibe la leche se hace la estandarización, y a partir de esta estandarización, ¿sí? Yo determino lo que dice ahí, cuánta leche descremada va a tener y cuánta leche entera va a tener. Y entonces, por eso ese queso, ¿sí? Es un queso que no tiene crema, no es muy cremoso, es bastante suave de sabor, ¿sí? Bastante suave de consistencia. Voy a hablar un poco fuerte porque está los taladros de fondo que están haciendo unos arreglos acá en un departamento. Y en el fondo, el proceso en general de la fabricación es más o menos el mismo. ¿Sí? Siempre entra este proceso de coagulación, siempre lo mismo, la cuajada, el desuerado, el salado, etcétera, etcétera. El quesillo, dice huesillo, pero aquí estoy, quesillo, ¿sí? El quesillo, que no es lo mismo que el queso fresco, por eso de repente uno dice, oye, ¿qué compraste quesillo? No, tenés que comprar queso fresco, ¿sí? Eso es un poco para que justamente los procesos de fabricación son distintos, ¿sí? Aquí lo que se hace es que antes de la adición del fermento, o en conjunto con la adición del fermento, se echa leche ácida, ¿sí? O ese suero que nosotros eliminábamos en el desuerado antes, se agrega como extra, ¿sí? Justamente para potenciar, ¿sí? Para potenciar ciertos sabores y ciertas reacciones que ocurren dentro de la coagulación, ¿sí? Esto es un poco para que vean las diferencias que hay a veces que son súper sutiles entre conseguir un producto uno o un producto 2, ¿sí? O sea, en el proceso hay un cambio. Se añade más crema, se estandariza antes, se estandariza después, se agrega leche ácida, etcétera, etcétera. Siempre va a haber un proceso que cambia y el producto cambia completamente. Incluso el yogur, ¿sí? El yogur, ¿sí? Tiene un proceso de elaboración bastante parecido al del queso, ¿sí? También tiene un fermento, ¿sí? La diferencia es que este fermento ya no es para que se me quede duro, sino para que me quede súper cremoso, ¿sí? Eh, es solamente una fermentación bacteriana, no van a haber los hongos estos como que decíamos que a veces tenían ciertos quesos, aquí no hay, solamente bacterias, ¿sí?
La leche puede ser, antes, se cose la leche antes, ¿sí? Y después, cuando se enfría la leche, ahí se le agrega el fermento. En el otro no es así, en el otro se va entibiando el fermento, ¿sí? En conjunto. En el fin, se dan cuenta, los procesos son bastante parecidos, ¿sí? Aquí, por supuesto, no hay un cuajado, ¿sí? No hay una separación del suero, es todo junto. Pero el proceso en sí es bastante parecido, o sea, se obtiene a partir de la leche, se enfría esa leche, ¿sí? Después de que se cose, y ahí se le agrega el fermento. En el otro yo tenía la leche fría, agrego el fermento y la voy entibiando de a poco, ¿sí? Como digo, son muy parecidos los procesos, muy parecidos, pero cambia el orden a veces, ¿sí? Y eso se dan cuenta aquí, cambiando el orden, calentando antes o calentando después, inmediatamente me da un producto distinto. La mantequilla, y se ve también, ¿sí? La mantequilla se hace a partir de la crema de leche, ¿sí? Ahí dice, a partir de la crema de leche, ¿sí? Que se bate, se bate, se bate, se bate, se bate, se bate, ¿sí? Que siempre tiene que ser bastante contenido de grasa, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Aquí no hay un fermento, pero sino que es a partir de la crema de leche. Sin fermento aquí ya, lo que me interesa es que eso se vuelva sólido, ¿sí? Estoy mostrando rápidamente esto, ¿sí? Y la crema básicamente es, como se ve ahí, ¿sí? Se toma leche cruda, se filtra, se deja solamente la parte sólida, ¿sí? De leche, y eventualmente yo puedo descremar, quitarle un poco de crema para que quede una leche, una crema descremada, ¿sí? Una crema con menos cantidad de grasa, por eso dice leche descremada. Y la diferencia aquí es que básicamente yo solo trabajo con la parte sólida, ¿sí? De la leche, ¿sí? En la crema, ¿sí? Hay una filtración y queda muy poco de la parte líquida, ¿sí? De la solución. Como digo, estos procesos los pueden revisar con más calma después, pero creo que lo que quería mostrar es que básicamente a partir de la leche lo que se puede obtener son bastantes productos, ¿sí? Que los productos muchas veces, la gran mayoría de los productos necesitan un fermento, los quesos, ¿sí? Y el yogur van a necesitar un fermento, que los otros productos como la mantequilla y la crema son más que nada, derivan a partir de las partes sólidas y la crema es simplemente a partir de la parte cremosa de la leche y en este la diferencia perdón, entre la crema y la mantequilla, disculpen, la mantequilla es a partir de la crema y la crema no es a partir de la leche, ¿sí? Se dan cuenta, pareciera que fuera al revés, la mantequilla a partir de la crema y la crema se hace a partir de la leche, ¿sí? Eh, y que eso hace que cambie completamente las características de sabor, las características de color incluso, ¿sí? Las características de textura, ¿sí? Las características del producto final cambian absolutamente. Vuelvo a repetirlo, lo que vimos en un principio, hay dos cosas que condicionan el producto final. Uno, la materia prima, y dos, a su vez, ¿sí? El proceso, ¿sí? El proceso que yo haga va a depender de la materia prima y a partir del proceso yo obtengo un producto, ¿sí? O sea, el producto es lo último, ¿sí? Yo decido, ¿sí? ¿Qué voy a hacer y cómo proceso a partir de la materia prima, ¿sí? Vuelvo a repetirlo. El producto final, ¿sí? Lo que yo decido, lo que yo quiero hacer al final va a depender de la materia prima y del proceso con el que yo traiga esa materia prima. Y el proceso a su vez también depende de la materia prima. Yo no puedo intentar hacer mantequilla a partir de leche líquida, ¿sí? Tiene que pasar por el proceso. Yo no puedo partir, por ejemplo, tratar de hacer yogur, ¿sí? Con una leche que esté demasiado cargada hacia lo sólido. Necesita tener un proceso de estandarización. Y así, ¿sí? No puedo tratar de hacer yogur a partir de leche fría, no, tiene que cocerse, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que digo, la materia prima manda, ¿sí? La materia prima me define el proceso, la materia prima me define el proceso y la materia prima me define el producto final, ¿sí? No vamos a verlo, también otros productos de la leche que nos vamos a ver en este caso, ¿sí? El helado, ¿sí? En algunos casos también viene de la leche, básicamente es batir la leche, pero esta vez a temperaturas muy bajas, ¿sí? Cosa que se formen cristales de hielo al momento de batir la leche, ¿sí? Otro producto importante, que en Chile es muy importante, el manjar, ¿sí? Que básicamente es la concentración, ¿sí? De leche con azúcar, es como el equivalente a hacer una mermelada, es una cocción de leche con azúcar a muy altas temperaturas y a muy altas presiones. La leche condensada es la cocción
de leche con azúcar, simplemente a altas temperaturas, sin altas presiones, y así, ¿sí? Nuevamente, todos son muchos productos, o sea, hay bastantes productos, quizás lo que me detuvo un poco más en el queso, porque el proceso en sí del queso es un poquito más complejo, ¿sí? Y también porque el proceso del queso se parece al de muchos otros productos, ¿sí? Como el yogur o el quesillo. Eh, Probablemente le subo un texto, todavía tengo que buscarlo, que hable un poco de cómo se hace la leche condensada, cómo se hace el manjar, ¿sí? Más que nada para que lo tengan como referencia, aunque cualquier receta que ustedes busquen de cómo hacer manjar o cómo hacer leche condensada, eh, le va a decir, cualquier tutorial en YouTube le va a decir, ¿ya? Esto era un poco para cerrar la parte de los procesos de la leche. Ya. Ahora vamos a ver carne, ¿sí? Carne. Así que si son veganos o vegetarianos, me van a disculpar, ¿sí? Pero un poco vamos a ver con la carne, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Primero vamos a ver los procesos de la carne y después cómo se procesa ya para hacer, por ejemplo, embutido, ¿ya? Pero la clase de hoy, más que nada, va a centrarse en la carne, ¿sí? En sí, como materia prima. Vamos a hablar un poquito de producción de carne, algunas cifras y estadísticas que son importantes para entender el contexto nacional. Cuando hablamos, en general, todo lo que voy a hablar hoy día se da lo mismo para el tipo de carne que yo produzca, sea de vaca, de cerdo, de pollo, de pavo, ¿sí? De oveja, de cabra, ¿sí? En general, todos los procesos que voy a hablar hoy día se refieren, sin importar, a casi todos los tipos de carne, ¿sí? Hay que entender un poco, ahí se ve, lo voy a agrandar para que lo vean mejor, ¿sí? Agrandar. Aquí habla un poco de cómo han ido creciendo, al menos hasta 2009, por faltar los últimos 10 años, pero para que vean un poco cómo ha ido creciendo la producción de carne. Esto verde, ¿sí? Lo voy a poner acá, es lo que conversamos, creo que lo conversamos en algún momento, pero nunca está de mal repasarlo. Voy a ponerlo en otro color, lo voy a poner negro, ¿sí? Para que contraste. Esta línea verde que está ahí, esa es la producción de pollo, ¿sí? Que ha seguido el aumento en Chile, esta se ha disparado mucho, ¿sí? La roja es la producción de carne de oveja. Esta línea celeste que está ahí es la producción de vacuno, que se ha mantenido estable alrededor de 80.000 cabezas, ¿sí? 80.000 cabezas quiere decir 80.000 animales, ¿sí? En Chile. Lo amarillo, ¿sí? Es la producción de cerdos, que está seguido aumentando, ¿sí? Esto, como digo, está al 2009, pero a estos años, 2019, ¿sí? O 2020, estas cifras de pollo y de cerdos se han disparado. De cerdo tenemos alrededor de 80.000 cabezas, esto dice aquí 60.000, pero al 2019 tenemos cerca de 80.000 cabezas, y de pollo, ¿sí? Tenemos el número de cabezas están cerca de los 120.000, ¿sí? O sea, es una barbaridad, ¿sí? Ah, las cabezas de eso están acá. Bueno, pero se ha disparado mucho, ¿sí? Y una industria que ha crecido mucho en el último tiempo es la industria de carne de pavo, ¿sí? No sé si lo conversé con ustedes al inicio o no, me quedó la duda de, ¿no? De por qué ha crecido tanto la producción de pollo y de cerdo. ¿Lo conversamos o no, chiquillos? Me parece que no, profe. ¿No? Ya. La principal razón de por qué, a diferencia de la de vacuno, que se ha mantenido relativamente estable, ¿sí? La producción de pollo y de cerdo, ¿sí? Ha crecido mucho, mucho, mucho. Estoy diciendo que ha crecido, miren, o sea, de lo que era hace 20 años a lo que era en la actualidad, fíjense lo que era hace 20 años la producción de, miren, incluso hace, no sé, a principios de los 90 no había producción de pavo en Chile. La producción de pollo, que esto amarillo, o sea, de cerdo era bastante baja, ¿sí? Y se ha disparado, ¿sí? En los últimos 30 años se ha disparado la producción de cerda, igual que la que decíamos acá, la de pollo, que es esta línea verde, fíjense cómo ha ido creciendo y sigue creciendo. Esto, al igual que casi todo lo que hemos visto, se debe a que China, Japón, Corea, el consumo de carne de pollo y carne de cerdo y los subproductos, ¿sí? Se ha disparado un montón, ¿sí? Y la gracia, por ejemplo, tanto del pollo, ¿sí? Como del cerdo, es que, por ejemplo, del cerdo, la gran gracia del cerdo es que uno se puede comer todo del cerdo, ¿sí? Desde las patitas, la oreja, el hocico, ¿sí? Todo del cerdo. Y especialmente las patitas de cerdo y las orejas de cerdo, ¿sí?
y así como las patas de los pollos, ¿sí? Son súper codiciadas y son un regalo exclusivo y lujoso en países como China y como Japón. Es como un regalo, es como si aquí comieras caviar, ¿sí? Entonces, tanto los chinos como los japoneses o los coreanos han decidido comprar casi toda la producción de cerdo o gran parte de la producción de pollo, y a Chile le conviene vendérselo a esos países porque el precio de compra o el precio de venta es muy alto. Antes aquí uno iba a la carnicería y le regalaban las patitas de pollo, ¿sí? O le regalaban las patitas de cerdo, ¿sí? Ahora cuesta mucho encontrarlas y el precio es muy alto, ¿sí? Porque conviene más venderla a China, o conviene mucho más venderla a Japón, que venderla acá a Chile, porque aquí el precio de la patita de pollo era bajísimo. Como digo, antes la regalaban, ¿sí? Antes te vendían, no sé, por decir algo, yo me acuerdo alguna vez, ¿sí? De haber visto el precio y era, no sé, 500 pesos cada patita de pollo, o quizás ni siquiera 500 pesos las dos patitas de pollo que era regalado, si uno podía hacer sopa con eso. Estoy hablando de la pata. Eh, pero el precio de venta, ¿sí? En China o Japón, de eso, que además eh, es 4 o 5 veces más, ¿sí? Para que se hagan una idea. Entonces me conviene venderlo. Y lo que quiero mostrar es un poco, les voy a mostrar una imagen para que vean cómo se produce y cómo se venden allá y para que vean que es un producto lujoso, ¿sí? O un producto que se promociona y se vende como si fuera lo más lujoso del mundo. Les voy a mostrar una imagen, ¿sí? Que, ¿se dan cuenta? Así se promocionan las patitas de pollo, ¿sí? Así. Si se dan cuenta, se ve como un producto bastante, como el formato, ¿sí? Y la presentación es como cuando uno le venden de esas hamburguesas pitucas, ¿sí? Como esas hamburguesas, no sé, la crianza o qué sé yo, que son las más caras. Aquí uno ve también, si se dan cuenta, cómo venden a uno las patitas de pollo, ¿sí? Como si fuera lo más lujoso, la carne más cara, ¿sí? Que uno pudiera comprar, ¿sí? Entonces así se vende. Súper, un producto súper Profe, apreciado. Dime. lo que pasa es que yo creo que ellos ven los beneficios de los alimentos siempre. O sea, ¿se ven los beneficios del alimento? Sí. Aparte que piensa que estos países en algún momento pasaron mucha hambruna, entonces cuando tenían un animal se lo tenían que comer entero. Eso es otra cosa que pasa. Pero en el caso de las patitas de pollo, históricamente, por lo que yo tengo entendido, ¿sí? Es como, no solamente por el beneficio del alimento, sino que es como te digo, es un producto que es muy, por ejemplo, acá si tú vas a una comida, ¿sí? Y tú le llevas una botella de vino a alguien, la gente está muy agradecida. En China, y esto, yo no conozco a nadie de China, mis profes que me pasaron esta materia a mí también me lo contaban, ¿sí? Que ellos sí venían a China. En China, cuando tú vas a la casa de alguien o una cena y le llevas un paquete de patitas de patas de pollo, es también como que tú le estés regalando una botella de un vino muy bueno. A lo Ah, que voy ok. es que es como de verdad, yo sé que parece un poco absurdo, pero, pero es como algo elegante que tú le estés Yo, regalando un pens- buen regalo, no es una cosa así eh, yo tan, pensé que era por el colágeno. o sea, obviamente que tiene que ver con eso, pero lo que voy es que para ellos es un producto fino, ¿sí? Súper fino, ¿sí? Es un producto que lo aprecian, ¿sí? Igual que las orejas de, eh, eh, ¿cómo se llama? De chancho, que aquí uno no se las come en otros países, ¿sí? También es una delicia. Si alguno ha ido alguna vez, no sé, a algún restaurante de estos que hay en Patronato, a lo mejor, que hay restaurantes como de los chinos reales, ¿sí? O a veces también en Makes hay restaurantes de los chinos reales, ¿sí? Y digo, no el restaurante de la comida china que todos tenemos uno en el barrio, sino de los chinos, ¿sí? En Patronato hay unos cuantos, hay coreanos en Patronato, sí, y en Makes, ahí en Estación Central, hay bastantes de chino, sí, Patronato es más de coreano. Eh, Uno ve o ve los menús y, por ejemplo, para que se haga un ejemplo,
sopa de cola de vaca que la venden 7.000, 8.000 pesos el plato, ¿sí? Oreja de cerdo, ¿sí? Frita, que la venden, ¿sí? 6.000, 8.000 pesos el plato, ¿sí? A lo que voy es por eso digo, son súper preciados, ¿sí? Es un producto súper fino, ¿sí? Y a cada uno le daría cosas, ¿sí? Fíjense, les voy a mostrar Es aquí. como el cochayuyo. Es como el cochayuyo, Como pues el sí, es coch- una cuestión así. Sí, por aquí, por allá no, miren, les voy a mostrar acá una fotito para que vean. Esto, así se sirven la oreja de, de, de chancho, ¿sí? De cerdo en Corea, ¿sí? Esas son orejas de cerdo a la parrilla. Ahí está. es un menú total. Sí, pues es un menú, es una cosa que se disfruta y felices las comen, ¿sí? Las patitas de chancho aquí Igual no también se ve uno. desagradable. No, para nada, pues, para nada. Se ve, es un plato que se ve, fíjense todo lo que viene, se ve bastante apetitoso, de hecho, sí. Está ahí. Y como digo, también venden, yo no la he probado nunca, pero la venden y algún día la voy a probar. Yo soy súper bueno para probar cosas. Esta sopa de cola de vaca también la venden, ¿sí? Que es una sopa que se echa la cola de vaca y se echa a cocer, a cocer, a cocer, a cocer, a cocer hasta que suelte todos los sabores. Como digo, esto, al menos esto, las orejas de chancho no se ve para nada desagradable, se ve, miren, todo lo que había alrededor, todo se ve una cosa bastante rica. Entonces, estos productos que acá antes en Chile se menospreciaban, se miraban en menos, la gente no se los comía, de estos países cuando empezaron a crecer, Corea, China, cuando empezaron a crecer tanto, 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 obviamente que la gente quería comer más de estos productos, ¿sí? Y entonces empezaron a pedirle a todos los países que les enviaran estos productos y a raíz de eso es lo que quería explicar, la producción de cerdo y la producción de pollo se ha disparado un montón, ¿sí? Se ha disparado un montón, ¿sí? Mucho. O sea, se ha disparado, ha crecido, no sé, 50% en los últimos 20 años, que es un montón para la producción de un animal, mucho, ¿sí? Entonces ahí se ve, esto que estas curvas de crecimiento, como digo, especialmente del cerdo, o sea, perdón, de los pollos aquí en verde y del cerdo, ¿sí? Aquí en amarillo, están seguido creciendo. Los otros se han mantenido más o menos estables. En el caso del pavo ha crecido más que nada, que es la línea morada acá abajo, ha crecido porque se han demostrado los beneficios de la carne de pavo en Chile. Y el consumo de pavo ha aumentado bastante más que nada por eso. Aquí están exportaciones y, o sea, perdón, esto es importaciones, no exportaciones. Importaciones, disculpen. En Chile se importa bastante carne, se trae carne de otros lados, especialmente, como dice ahí, carne de Paraguay, desde Brasil. Estas son importaciones, por decirlo. Bastante carne de Paraguay, bastante carne brasilera, bastante carne argentina, ¿sí? Es lo que más se trae. De hecho, la paraguaya es casi la gran parte de la carne que se trae, es cercana al 40% de la carne que se importa, y la brasilera está cercana al 30% de la carne que se importa, que se trae desde otro lado, ¿sí? Entonces está. Entonces, importaciones, ¿sí? Un poco para que vean también que la producción en Chile, ¿sí? De carne aquí dice bovina, de carne de vacuno, ¿sí? En Chile no se puede producir tanto. Es más que nada porque la producción de carne de vacuno, ¿sí? Bovina, necesita praderas muy, muy grandes, ¿sí? Y tiene que ser muy intensiva la producción. En Chile, debido a que es un país largo y angosto, las praderas de producción de carne de vacuno no pueden ser tan gigantes. Si ustedes, no sé, alguna vez han visto una película así, o película a lo mejor de gringo, de cómo se produce los campos de producción de carne, ¿sí? En Estados Unidos, las praderas donde se alimentan los animales son gigantes, parece que no tienen fin. Acá uno, cualquier pradero, cualquier lugar donde va, uno inmediatamente mira hacia el fondo, pa, la cordillera, ¿sí? En otros países no es así, en otros países es como plano e infinito. En Argentina la pampa argentina es así, una cuestión infinita, no tiene tope nunca, ¿sí? Entonces imagínense una pradera que nunca tiene tope. Acá usted, cualquier campo que van, por muy grande que sea, siempre cruza un camino por entre medio, siempre la cordillera y siempre un río, siempre es así, ¿sí? Entonces, la producción de carne de vacuno, si bien es importante en Chile y se produce bastante, tiene un límite, ¿sí? En otros países, esta producción parece que es ilimitada. Y como el consumo de carne de vacuno, ¿sí? Es constante en Chile, ¿sí? Se ha mantenido constante, ¿sí? Constante, no da la producción chilena para toda la carne de vacuno que se come. Entonces se importa, ¿sí? Se trae mucha carne de vacuno desde fuera, principalmente, como dice ahí, Paraguay, Brasil y Argentina, ¿sí?
Increíble que tienen hasta otro sabor. Sí, sí, es porque, y lo vamos a ver en un momento, es porque la carne se corta distinto. Eso es una de las cosas más importantes, ¿sí? La vaca se corta distinto. Y eso hace que ciertas partes de la vaca, ¿sí? Eh, que aquí en Chile a lo mejor, no sé, por decir algo. Acá en Chile, por ejemplo, cuando cortan una vaca, cuando la trozan, ¿sí? Cuando va al matadero y la cortan, se corta de la manera chilena, cada país tiene su propia manera de cortar la carne. Y por ejemplo, el famoso bife de chorizo que comen los argentinos, acá en Chile, es 2 trozos de carne distintos, ¿sí? En Argentina cortan la carne distinta y hacen que, por ejemplo, que las combinaciones de grasa y músculo de cómo se corta la carne en Argentina sean distintas a las combinaciones de los cortes de carne que hay acá. Por ejemplo, en Argentina jamás uno va a encontrar guachalomo, por ejemplo, que es súper buena para la olla, ¿sí? Esa carne que es súper buena para la olla, nunca la va a encontrar uno en Argentina. No existe ese corte, ¿sí? Hay otros cortes, otros bife chorizo, hay otros cortes, la famosa en la punta, tienen un montón de cortes así. Acá en Chile uno tiene que ir a ciertos mataderos o a ciertos lugares donde cortan la carne como cortan los argentinos, ¿sí? Tiene que ver por eso el sabor que cambia, ¿sí? Ah, ok, profe, gracias. Sí, sí, es por eso. Es como la picaña de los brasileros, Claro, que aquí claro. es como la pasta rosada, creo. ¿Mm? ¿Mm? Es un mundo, esto de los cortes de carne es un mundo, ¿sí? De hecho, tengo unos amigos que se fueron a ir afuera y dicen, son los poquitos carnívoros amigos que no le quedan, y dice, claro, me dice, no, yo vengo al supermercado acá y no sé qué estoy comprando, no sé qué carne, tengo que ver si la carne me dice si es para asarla o si es para la olla. Porque son cortes de carne que no sé qué son, no sé para qué sirven. Tiene que andar siempre preguntando para qué son. O que le recomiendo, dice, una carne para la olla, una carne para un asado. Esto un poco para mostrar la situación actual, presente, de hoy, ¿sí? Literalmente, de cómo ha afectado esta situación en Chile, ¿sí? El COVID, cómo ha afectado la producción de carne, ¿sí? Si se dan cuenta, ha disminuido bastante la producción de carne. En general, la producción en Chile de casi todo, ¿sí? Vino, no solamente carne, aquí está el ejemplo de la carne, pero de vino y producción agrícola, como hay menos mano de obra disponible, ¿sí? Un poco por toda la situación, ¿sí? Ha bajado bastante. Yo en la otra institución donde hacía clases tenía una compañera que estaba trabajando en una viña y en abril, que generalmente la vendimia se realiza por parte y uno puede estar hasta mayo trabajando en la vendimia, esta compañera a mediados de abril se quedó sin pega porque se decidió que se iba a trabajar con la cantidad de gente mínima en las viñas, ¿sí? Que se iba a trabajar con poquita gente en las viñas. Se suspendieron las vendimias, por ejemplo, que antes también se trabajaba con mucha gente, en casi toda la zona central se está trabajando con el mínimo de gente. La producción de carne, justamente por el COVID, también se trabaja con menos gente, y como yo tengo menos gente, la cantidad de proceso y de producción que tengo es menor. Entonces había un 14% de disminución en la producción de carne, ¿sí? Especialmente, como dice acá, de vacas nuevas, ¿sí? Miren esto que dice, novillo y vaquillas, que son desde donde se obtiene la vaca más tierna, ¿sí? Ha disminuido, porque ya la mano de obra que yo necesito para criar un novillo o una vaquilla, que es la vaca, digamos, jovencita, ¿sí? Que necesito para el cuidado, la mano de obra, ya no está disponible. Entonces se decidió este año que los animales tuvieran, a su vez, que hubieran menos partos, ¿sí? De animales. Y por eso hay poca, ¿sí? O sea, por eso ha disminuido tanto la producción de novillo y de vaquilla. Versus, como dice ahí, aumentó la producción de vacas, ¿sí? O sea, lo que voy es que se decidió que se trabaja con los adultos y que se trata de llegar con todos los animales a adultos, ¿sí? Antes de seguir produciendo animales nuevos. Eso es lo que dice esto, ¿sí? O sea, estos novillos y vaquillas que se sacrificaban temprano, ¿sí? Ahora esperaron que crecieran un poco más y por eso dice la producción de vaca ha aumentado, ¿sí? Porque en el fondo se está trabajando con animal adulto. Y esa carne, a medida que el animal crece, tiene diferencias, con los contenidos de grasa cambian, ¿sí? Ciertos sabores se potencian, etc. Entonces,
ha disminuido bastante. Se dan cuenta, una caída general de 14% es altísima, ¿sí? Disminución para el próximo año de novillo vaquilla de 18 y 17% es muy alto, ¿sí? No deja de ser, es muy, muy alto. Como dice ahí, entre abril, la diferencia entre abril y marzo, dice, abril y marzo, aquí está, abril y marzo, ¿sí? 14%, ¿sí? Ahí también dice, novillo y vaquilla entre abril y marzo, 18%. Y entre abril y marzo, 1%. O sea, ha seguido disminuyendo. Entonces esto, para que vean muchas veces que uno, o que mucha gente, ¿sí? Y lo digo con mucha responsabilidad, cuando no se toma muy en serio, ¿sí? Los cuidados de las personas cuando vienen estas pandemias, ¿sí? Cuando al principio ustedes, bueno, todos hemos sido testigos de que se reaccionó un poco tarde de repente a la llegada de la pandemia, no simplemente tenemos gente muerta, no simplemente tenemos gente enferma, sino que, como se ha visto, no solamente tenemos negocios cerrados, ¿sí? No solamente el comercio está parado, sino que la producción agrícola, en este caso la producción de vacas, también se ha visto bastante parada, ¿sí? Este año ya todos asumieron que se va a producir menos, ¿sí? Que se va a producir menos, porque no tengo la misma cantidad de gente y no puedo tener la misma cantidad de gente en el campo que tenía antes, ¿sí? No solamente no la tengo, sino que no puedo tenerla. Entonces, para mostrarle un poco el presente, ¿sí? Profesor, Dime. y eso también se ha visto reflejado en el aumento de los precios de la carne, de los huevos. Uf, Y si esto se viene peor para el próximo año, va a seguir subiendo, supongo. es probable. No sabes lo que están todos asustados, po. Nadie sabe qué va a pasar. Como dice, lo único bueno de este año, no sé si han leído que lo único bueno de este año es que las emisiones de gases tóxicos, los días de preemergencia y la cantidad, eso ha disminuido un montón, porque en el fondo como están todas las industrias paradas, lo único bueno es que se le ha dado como un respiro a la Tierra al menos este año, ¿sí? No sé si eso la emisión de gases invernadero, las temperaturas, todo este año está todo como parado, ¿sí? No sé si han visto como unos mapas que se veían en China, cuando China estaba la escoba máxima, y China es uno de los países con mayor contaminación atmosférica del mundo. La contaminación atmosférica en China disminuyó como 70% en plena crisis del COVID. O sea, en que eso me impresionó mucho, ¿sí? Como dice, hay que ver el lado positivo, pero sí, esto va a seguir afectando, ¿sí? Y es complejo, es una situación súper compleja. Como decía mis papás yo les conté, pero mis papás son relativamente viejos, mis dos papás están sobre los 70 años. Mis papás decían que nunca en su vida habían pasado por algo así, nunca, y nunca se imaginaron que algo así podía pasar. Eh, eh, que están como medio para adentro, ¿sí? Entonces, como nunca pensaron que iban a pasar algo así. O sea, claro, ellos vieron terremotos, vieron crisis, la dictadura, etcétera, etcétera, pero una cosa así, primera vez. 70 años de vida y dicen, no, sí, nunca pensaron que tremendo podía ser esto. Porque uno también, bueno, tenemos que pensar que para el futuro vamos a tener cosas que contarle a nuestros nietos, ¿sí? De cómo pasó esto. Pero sí, es complejo. Bueno, vamos a hablar un poquito de el ganado bovino, ¿sí? De la carne, como digo, en general hoy día vamos a centrarnos en las vacas, ¿sí? Como digo, muchas de las cosas que vamos a ver hoy día se aplican en general para los restos de carne, vamos a centrarnos en esto, ¿sí? Más que nada porque gran cosas, como digo, de lo que se hace en la vaca, que ya está súper determinado y súper conocido, en general se puede, yo lo puedo ver que es muy parecido con lo que se hace con otros animales, ¿sí? Concentración de carne de vaca entre la octava y la décima región. En Chile, como dice ahí, la producción de carne, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Las vacas en Chile, no todas, pero una gran mayoría son vacas que son de doble propósito, ¿sí? Producen leche y después de una cierto tiempo de producción de leche, esa vaca se sacrifica para producir carne, ¿sí? Es lo que se llaman razas de doble propósito. Eso tiene las ventajas de que yo básicamente ocupo el animal 2 veces. Obviamente que lo negativo de esto es que la calidad de la carne y la calidad de la leche no es la mejor que se puede hacer. Si yo tuviera solamente
una vaca para carne y solamente vaca para leche, generalmente la calidad tanto de la leche como la calidad de la carne sería mejor, ¿sí? En Chile, como te lo contaba, tenemos estas praderas que son, no pueden ser estas praderas infinitas como la que tienen en Argentina o la que tienen en Brasil, que son kilómetros y kilómetros cuadrados de pradera, ¿sí? Se trabaja con razas de doble propósito, ¿sí? Justamente porque el espacio de producción es más limitado. Entonces no puedo tener, no sé, 20 hectáreas para producir vacas lecheras y 20 hectáreas para producir vacas de leche. Por términos físicos, porque Chile, vuelvo a repetir, un país largo y angosto, no se puede hacer, ¿sí? Hay razas de carne, sí, pero en general no es lo que predomina. Lo que predomina son las razas doble propósito, para matar dos pájaros de un tiro. Acá, bueno, se ve esto, aquí hay un montón de cifras, el número de animales que se han ido de sacrificio, ¿sí? De vaca, se dan cuenta, en 2019 el número de vacas sacrificadas se llegó, de total de cabezas, ¿sí? Sacrificadas son cerca de los 800.000, ahí se ve, abajo, no sé si se alcanza a ver bien, no, ahí está, ¿sí? Cerca de 800.000 vacas en 2019, ¿sí? Ahí se ve por los distintos tipos de vacas, novillos, vacas gordas, vacas carnazas, bueyes, toros, vaquillas, terneros, terneras, ¿sí? Ahí se ve. Esto es el número de cabezas sacrificadas, ¿sí? Cuántos animales han sacrificado. Y esto de acá abajo, cuánta carne se obtuvo a partir de esos animales, ¿sí? Esto, cuando uno sacrifica una vaca, a diferencia del cerdo que se come entero, ¿sí? La vaca uno no la puede comer entera. Generalmente, de la vaca uno se come como un cuarto de la vaca, ¿sí? No uno, no yo no me voy a comer el cuarto de una vaca, pero lo que se obtiene de producto efectivo de la vaca es como un cuarto, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, se sacrificaron cerca de 800.000, un poquito más de 800.000 animales, se obtuvieron a partir de esos 800.000 animales, ¿sí? Alrededor de un poco más de 200.000 toneladas de carne, ¿sí? O sea, se obtiene bastante carne, pero lo que se come efectivamente la vaca no es tanto. Ahí se ve, esto es lo que se vean, ¿sí? Cuántos kilos de carne se sacan dependiendo del tipo de animal, si es un bovino, si es una vaca, si es un novillo, esto es el total, perdón, esto acá, el total de vacas, ¿sí? Pero aquí se ve, dependiendo la edad del animal, esto que se refiere aquí, novillo, vaca, buey, toro, vaquilla, ternero, etcétera, cuántos kilos de carne se obtienen por edad del animal, ¿sí? Por edad, y en este caso, por sexo, ¿sí? De animal, ¿sí? Ahí se obtiene, se ve. De un buey yo puedo sacar mucha más carne que de un ternero, pero la calidad de la carne de buey versus la calidad de carne de ternero es distinta. En general, la vaca de ternero, o sea, la carne que viene del ternero es una carne mucho más tierna, ¿sí? Y de un sabor menos fuerte, versus la carne de buey que tiene un sabor muy, muy fuerte y quizás tiene más contenido de músculo, ¿sí? Ahí tenemos diferencia. Esto no lo vamos a pasar uno por uno, pero es para que lo vean las categorías de animales, esto que decíamos, macho, toro, buey, vaca, vaquilla, etcétera. Ahí se habla, dice, ¿qué es lo que es cada una de estas cosas? No las vamos a rever, lo pueden revisar ustedes con más calma, pero ahí lo que se define, ¿qué es? Nuevamente, así como uno definía qué era la leche descremada, qué era la leche reconstituida, la ley también me dice qué es cuando yo hablo de un novillito, qué es cuando hablo de un novillo, qué es cuando hablo de un macho entero joven, a qué me refiero cuando hablo de toro, ¿sí? Ahí se dan cuenta. Ahí está en la descripción. No las vamos a ver, va a quedar ahí para que ustedes la revisen. Pero que igual así como decía, la leche es tal cosa, la leche descremada es tal cosa, la ley también me dice qué es un toro, qué es una vaca, ¿sí? En términos de producción de carne, ¿sí? Eso es importante porque ahí yo puedo saber cómo se procesa también y cómo lo contabilizo. Por ejemplo, ahí dice, el novillo es un macho castrado, más de 4 dientes, ¿sí? Si tiene 6 dientes, se le considera un novillo especial joven. Si pesa hasta 400 kilos, es un especial joven liviano, ¿sí? Se dan cuenta como si fueran casi boxeadores. Con 6 o más dientes puede considerarse un novillo regular liviano. Si pesa hasta 430 kilos y es especial pesado si supera la marca. ¿Se dan cuenta? Es súper definido qué tipo de animal es en base a su peso y a la edad, ¿sí? Y el número de dientes que tiene. Entonces ahí uno puede ver
¿Por qué salen estas categorías acá abajo? ¿Sí? Novillo, vaca, buey, toro, vaquilla, ternero, ¿sí? Básicamente son categorías, ¿sí? ¿Qué se define? ¿Qué es un novillo? ¿Qué es una vaca? ¿Sí? No toda la carne que comemos es carne de vaca. Generalmente, no sé si han visto, dice carne ternera. Muchas veces dice en las carnicerías. Acá se ve lo que hablaba hace un rato, ¿sí? ¿Cómo se corta la carne en Chile? ¿Sí? ¿Cómo se corta la carne en Chile? Ahí se ve como, en el fondo, un poco, el esquema un poco gráfico, ¿sí? Yo quería mostrarle, no sé si va a ver bien, voy a agrandar mucho, ¿sí? Lo que decíamos. Por ejemplo, los nombres o cómo se les llama a los cortes en Argentina. Por ejemplo, el asiento, que es este corte que viene de acá atrás, ¿sí? Ahí está el asiento. En Argentina no se llama así, se llama el corazón del cuadril. Ahí dice, el filete que nosotros comemos acá, en Argentina es el lomo. El lomo vetado que nosotros comemos acá, en Argentina es el bife ancho. ¿Se dan cuenta? Cuando uno compra lomo en Argentina, no es lo mismo que comprar lomo acá. Y ahí está. Y aparte que a veces estos cortes, como digo, cambian, se combinan, ¿sí? La sobrecostilla que nosotros compramos acá, en Argentina es el asado, ¿sí? Y aparte, como les decía, a veces la carne, ¿sí? El corte de la carne también es distinto, ¿sí? Por ejemplo, este punta de ganso más asiento, en Argentina es un solo corte, ¿sí? Es un solo corte. Y ahí pueden ir revisando, ¿sí? La equivalencia. Pero se dan cuenta, matambre. Acá, con el matambre acá se hace la famosa malaya, ¿sí? Allá no, en Argentina se llama el matambre y ese lo cocinan distinto y se ve todo. El peseto, pollo ganso, y ahí. Y esto, como digo, la vaca en Argentina también se corta distinto, ¿sí? En Chile uno tiene que comer como se la venden nomás, ¿sí? Así que ya por lo menos con ahí tienen, si algún día van a Argentina, si algún día van a un restaurante argentino, ya saben a qué se refiere, ¿sí? Pueden guardar esto, lo imprimen y lo tienen ahí. Si lo invitan o las invitan a un restaurante argentino, entonces sacan este torpeo y ya saben qué pedir para quedar como rey o como reina, ¿sí? Como campeones. Acá están los cortes del cuarto delantero, de la parte adelante, ahí se dan nuevamente la diferencia entre cómo se llaman los cortes en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Cambia un mundo, todos los cortes son distintos, la vaca se corta distinta, los nombres cambian de acuerdo al lugar donde esté. Esto digo, y esto solamente en Sudamérica. Si después ustedes van a Estados Unidos, si van a, no sé, a Alemania, si van a Sudáfrica, vuelven a cambiar los nombres de las vacas, de las partes de la vaca. ¿Sí? Es como los nombres de las plagas y de las enfermedades. Lugar donde van, ¿sí? Por ejemplo, el famoso chanchito blanco en Argentina tiene otro nombre, ¿sí? Es porque así, con los cortes de carne pasa lo mismo. Ahí lo pueden revisar, ¿sí? Y aquí están los cortes cuarto trasero, se refiere de las partes de atrás, ¿cómo se llama? De las patas traseras y ahí dice, ¿sí? Y se dan cuenta también cómo cambia, ¿sí? Como digo, esto es un mundo, ¿sí? Un mundo. Y, vamos para ir ya, me he alargado un poco, pero sí. Aquí habla un poco de cómo es la cadena productiva de esto, ¿sí? Vamos a ver, hasta la fotito esa que se ve del cerdito, hasta ahí vamos a ver hoy día, ¿ya? El consumo interno, ¿sí? De esto, ¿sí? Cómo es la cadena de producción. Hay un productor que cría el animal, hay otro que lo recría y lo termina, que para finalmente, como dice acá, sacrificarlo para la faena, eso se refiere, para llevarlo al matadero, ¿sí? Generalmente, por eso, si alguien se dedica a la venta de animales o a lo mejor alguno conoce, eh, la gente generalmente dice que este productor uno es el que dice, yo vendo novillo nomás, vendo novillo, ¿sí? Es porque se dedica a vender el animal hasta que sea novillo, y de ahí hay otro que termina el animal, ¿sí? Porque hasta el novillo la cantidad de alimento que necesita el animal es menos que la que necesita cuando la vaca ya crece, ¿sí? Y empieza a ser una vaca más grande.
¿sí? Entonces mucha gente solamente se dedica hasta la cría, hasta el novillo, ¿sí? Es muy frecuente que uno vea a veces en la revista del campo venta de novillos, por eso, porque es el productor 1, ¿sí? Y después hay un productor 2 que dice que termina el animal. Y que generalmente este productor 2 además es el que se encarga de faenarlo, ¿sí? O de ver dónde lo va a mandar el matadero, ¿sí? Dice esta faena y es cuando la carne se procesa, se corta, se filetea, etcétera, 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 ¿sí? Y desde ahí se va a ir a alguna feria o al supermercado, ¿sí? En el caso, en Chile, casi toda la carne se va, cuando dice aquí al supermercado, generalmente también va a lo mejor a las carnicerías, y en este caso sería el consumidor final, sería el mercado interno. A veces la carne también cuando se va a estas ferias se refiere a los mercados, ¿sí? Así como hay mercados de frutas, también hay mercados de carne, ¿sí? Y también en este proceso hay una parte que va a un frigorífico, del frigorífico igual puede pasar al supermercado o a las carnicerías, y si no del frigorífico, a partir del frigorífico se mantiene la carne en frío y se exporta, ¿sí? En este caso, el rol de acá que tiene tanto las ferias, que serían como los mercados de compra y venta de carne, como el rol del frigorífico, son una parte de la cadena muy importante en la exportación de carne. Para el consumo interno no es tan, o sea, es importante, pero para el consumo interno generalmente esto se mantiene aquí cerrado, ¿sí? El del frigorífico generalmente pasa muy rápido hacia el supermercado, ¿sí? Pasa muy rápido, este proceso es bastante rápido, ¿sí? Pero este proceso de acá, feria, frigorífico, mercado externo, es lo que es el eje principal de la exportación de carne en Chile. Ahí habla un poco de la producción de carne de vaca, o sea, de oveja, ¿sí? Que se concentra principalmente en la 12ª región, así como también el doble propósito, aquí es lana, o sea, en el vacuno era leche y carne, en la oveja es lana y carne, más que nada porque el precio de la lana ha disminuido mucho, no sé, porque ahora uno compra puras cosas que son de poliéster, ¿sí? Entonces la lana es un bien poco preciado, y en Chile no se consume mucha carne de oveja, entonces la cantidad de ovejas producidas en Chile ha ido disminuyendo. Aves, ahí está, se concentra principalmente en la zona central de Chile, ¿sí? Grandes productores, básicamente dos, ¿sí? Los productores de pollo en Chile son Super Pollo se me olvidó el otro. ¿Cómo se llama el otro gran productor de pollo, chiquillo? Aristía, gracias. Aristía, gracias. Son los dos grandes empresas productoras en Chile, concentran el 80% de la producción, ¿sí? De hecho, ustedes lo han visto, como una concentración por todas, sobre todo los que viven a lo mejor en 6ª, 7ª región, planta de Superpollo y Aristía por todos lados, ¿sí? Mucha producción porque se ha aumentado mucho el consumo, tanto en Chile como en el extranjero, ¿sí? Y de aves lo que más se consume es broiler, que es este pollo grandote, ¿sí? Estos son el famoso pollo broiler. Si se dan cuenta, ahí está, por eso los trutros de pollo son tan grandes, fíjense, el famoso pollo broiler, ¿sí? Este es el que se produce en Chile. Miren ese trutro ahí que tiene. Miren acá la pechuga del pollo, ¿sí? Cuando uno come pollo, pechuga, ahí se dan cuenta por qué es tan grande, se dan cuenta el animal es bien robusto, bien así como grandecito. Por eso en Chile se produce esto, ¿sí? Se dan cuenta, miren la media pechuga aquí del animal, miren acá el medio trutro del animal, ¿sí? Pura carne. Lo otro que hay es pavos, ¿sí? Sí. Y este 1% de gallina de descarte es la gallina otra gallina, ¿sí? Que no es el pollo broiler que es esta grandota, ¿sí? Que este es grandote y grandote. Son gallinas, otro tipo de gallinas, ¿sí? Lo que se llama a veces, cuando dicen que venden carne gallina, o cazuela de pollo, cazuela de no sé qué, en los restaurantes más típicos, se refiere a esta gallina de descarte, ¿sí? Que no es la que se dedica para producir grandes. Lo que yo no busco es tamaño ni de producción, sino lo que busco ahí es un sabor en esta gallina de descarte. Y cerdo, alta producción en la zona central, ¿sí? Cada vez se produce más cerdo, ¿han visto? ¿Sí? Siempre hay problemas o dificultades con la producción de cerdo, ¿sí? Generalmente lo que se está aumentando es como las plantas de procesamiento, no tanto las plantas de crianza, sino las plantas de procesamiento, ¿sí? Porque ya con las plantas de crianza estamos bien, de hecho ha ido disminuyendo el número de plantas de crianza, y lo que está aumentando ahora es el número de plantas de procesamiento, ¿sí?
Eso se refiere con esto. Sí. Vamos a dejar hasta acá, chiquillos, para que el otro lo vemos el día, ¿cómo vamos a ver lo otro? El martes, sí, lo que nos queda de carne. Probablemente, no es probablemente, el día martes también les voy a indicar cómo va a ser. No, pues esto todavía nos queda materia. Es verdad que la primera prueba de esto es el 24 de septiembre recién. ¿Sí? Nos queda N, ¿sí? Pero el día martes seguramente continuamos con carne y probablemente ahí vamos a ver cecina, ¿ya? Porque ahí vamos a ver cómo se produce, o sea, cómo se trabaja la carne, cómo se procesa la carne y después cómo se producen cecinas, embutidos, patés, todas esas cosas bien chanchas, ¿sí? Para los que comemos carne que nos gusta, ¿ya? Así que dejamos hasta acá, chiquillos. Como digo, en las clases, lo avisé, no sé si vieron el mensaje, las clases no se están grabando, ¿sí? Entonces tengo que bajarlas y las estoy subiendo en un canal de YouTube, ¿sí? Que la sede me creó para esto. Así que va el respaldo de la clase seguramente, de esta clase grabada, para que le avisen a los compañeros que no vinieron, ¿sí? Tanto de esta clase como los que tengan otros ramos conmigo, como de las otras clases, van a estar siendo subidos a ese canal de YouTube. Los voy a empezar a subirlo ahora, ¿sí? Así que ahí los pueden ir revisando, ¿sí? Van a quedar subidos por la fecha en que fue la clase, ¿ya? Eso es para que lo tengan claro. Les mandé ahí, está en el mensaje, está en el ambiente de aprendizaje, lo pueden revisar. Y ahí, como les digo, quizás les ponga el link de la clase, no sé si me dará el tiempo, porque ya tengo que subir todas las clases de la semana. Así que voy a estar ahí todo el día subiendo clases, ¿ya? Para que le avisen a sus compañeros y para que ustedes también lo tengan claro. Así que hay respaldo de esto. Así que eso, chiquillos. Los dejo hasta acá. Que tengan un buen fin de semana. Descansen. Chao, profe, que esté bien. Estén bien todos y todas. Cuídense harto. Chao, profe. Que estén bien. Chao, chao, nos Chao, chao. vemos. Chao, profe.